Saludos a toda la iglesia aquí presente hasta este momento. Dios le bendiga grandemente. Vamos a estar en este momento, en este espacio, tomar un momento para reflexionar acerca de la palabra de Dios. Quiero compartir esta reflexión acerca de la riqueza y la pobreza. Literalmente hablando de la riqueza material, y también vamos a ver lo que es la riqueza o pobreza espiritual. He titulado, ¿verdad?, este tema con el siguiente nombre: ricos o pobres en fe. Vamos a ver, vamos a estar tocando unos temas. Quiero que, si tienen su Biblia a mano, porque estaré necesitando de su ayuda. Dice, vamos a ver qué significa o qué es la pobreza o la riqueza. Vamos a tocar estos temas. Dice que dice la Biblia acerca de la pobreza y la riqueza. Espiritualmente hablando, ¿qué creen ustedes que sea mejor? ¿Ser pobre o ser rico? ¿Qué dice la Biblia respecto a ser pobre? Esto es literalmente: ¿es pecado ser rico? Y vamos a ver la riqueza y la pobreza espiritual. Vamos a ver que el significado o el concepto o lo que se entiende por pobreza. Dice, pobreza es sinónimo de necesidad, miseria y escasez. Se deriva del adjetivo pobre. Se encuentra en estado de pobreza aquel que carece de los recursos necesarios básicos para el sustento y desarrollo de la vida. Ese es el significado de pobreza. Vamos a ver ahora el significado de la riqueza. Está vinculada a veces a la abundancia. El uso más habitual del término se refiere a poseer una gran cantidad de cosas. Estas son materiales, como pueden ser bienes o el dinero. Y vamos a ver aquí un ejemplo del Antiguo Testamento, cuando al pueblo de Israel se le prometió la libertad de la pobreza con la condición que el pueblo obedeciera las leyes de Dios. Y vamos a ver el contraste con el Nuevo Testamento, en Lucas 6:20, cuando Jesús enseñó que los pobres son bienaventurados. Y me ayude con el primer texto, dice Deuteronomio 15, versículo 4. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Amén. Vemos la promesa que hizo nuestro Señor, nuestro Dios, a pueblo de Israel, cuando obedeciera sus leyes. Y ahora en el Nuevo Testamento nos dice Jesús, en Lucas 6:20. Quien lo tenga lo puede leer. Y alzando los ojos, hacia sus discípulos, así les decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Amén. Por lo general, ¿verdad?, vemos que en el Antiguo Testamento hubieron muchos personajes muy ricos. Dice, Abraham fue uno de ellos, Job, Salomón. Esto fue cuando Dios lo recompensó por su obediencia. Fue recompensado, y esta recompensa fue evidente con las cosas materiales. Pero ahora Jesús y Pablo nos enseñan en el Nuevo Testamento que la riqueza no son lo que acumulamos aquí, sino lo que acumulamos en el cielo, espiritualmente hablando. Dice, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas pobres, ya que la riqueza material no es una garantía de la bendición de Dios. Quiere decir que el hecho de ser pobre no significa que Dios no lo apruebe o lo condene. En realidad podemos ser pobres en lo material, pero ricos en lo espiritual. Eso fue lo que vemos en Apocalipsis, cuando se le habla a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2:9.
que da a entender que Dios conoce todas tus obras, conoce tu padecimiento, tu tribulación, diciendo que es una iglesia que carecía de recursos, pero era rico espiritualmente. Apocalipsis 2:9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y dice entre paréntesis, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Y continúa el verso, pero lo que nos importa dice, lo que estamos viendo ahora, tu pobreza, le dice, pero tú eres rico. Significa espiritualmente. Vemos que Dios no reprueba esta condición del ser humano, ser pobre o ser rico. Continuamos diciendo acerca de lo que dice la Biblia, que cuando Dios envió a su Hijo, este es el ejemplo de lo más claro. Envió a su Hijo al mundo, no lo colocó, dice, en un palacio, no lo colocó en una mansión. ¿Dónde nació nuestro Señor? Nació, dice, en un pesebre. Jesús nació en una familia de escasos recursos. Aquí menciona en Marcos que vino de una familia que era carpintero. Y Juan 1:6, ¿no? Que nos dice Juan 1:6, 1:46, perdón. Cuando le dijeron, cuando Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno, le dijo Felipe, ven y ve. Vamos a ver otros ejemplos, dice, de personas ricas, bendecidas por Dios, como Jacob, en Génesis 30:43. Un hermanito que me ayude, una hermanita. Y Salomón también fue bendecido, dice, por riqueza. Primera de Reyes 10:23. Dice, y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, siervas y siervos, camellos y asnos. Amén. Aquí se refiere, ¿verdad?, riqueza literalmente terrenal. Y dice Primera de Reyes 10:23. ¿Y lo tienes? Vamos a leerlo aquí. Dice, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra. Dice que excedía a todos los reyes en riqueza y sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, dice, para ver la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Cuando la palabra habla de la riqueza, nos advierte también de los peligros de poseerlas. No es un pecado ser rico, claro, claro está, pero las riquezas ciertamente invitan a la tentación. El pecado no está en la posesión de la riqueza, sino en nuestras actitudes frente a ellas, o sea, y en la forma en la que la utilizamos. Dice que se considera un obstáculo para entrar al reino de Dios. Cuando Jesús dice que difícilmente en el reino de Dios entrarán los que tienen riquezas. Esto lo vemos cuando habla con el joven rico y le dice que venda todas sus posesiones y la dé a los pobres. Porque los ricos, vamos a verlo más adelante. Entonces, ¿qué dice la Biblia respecto a ser pobre? Es malo ser pobre. ¿Qué dice? Ser pobre dice que no es ningún motivo de avergonzarse. Debemos tomar la misma actitud del escritor de los Proverbios cuando dijo, digamos, la cita bíblica, Proverbios 38. Dice aquí, no me des pobreza ni riqueza, manténme de qué, del pan necesario. Proverbio 22:2 dice, el rico y el pobre se encuentran, dice, a ambos lo hizo Jehová. Y Santiago 2:5 dice,
Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y vemos, hermanos, ¿verdad? Que de ninguna manera tenemos por qué avergonzarnos, sino más bien estar contentos, dice, porque somos ricos en fe mediante nuestro Señor Jesucristo. Santiago 2:5. Dice, por mucho tiempo las iglesias estaban compuestas primordialmente por gente pobre. Este es otro ejemplo de las primeras iglesias que se registran en Hechos 2:44, 45, donde dice que todos los que habían creído, todos los cristianos estaban en la iglesia, dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vemos un bonito ejemplo acerca de esta iglesia que era pobre, dice, materialmente, pero espiritualmente dice que eran ricos, como dice Santiago 2:5. Entonces, ¿es mejor ser pobre o ser rico? Nos podemos preguntar, ¿en qué sentido el estado financiero de una persona afecta a su estado espiritual? ¿Qué es mejor, ser pobre o ser rico? El apóstol Pablo habló acerca de este tema, de las riquezas. En 1 Timoteo, lo tenemos aquí en pantalla, 1 Timoteo 6:8-10, dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vemos una clara advertencia, ¿verdad? Que cuando poseemos riquezas o aquellos que buscan la riqueza, primeramente antes que el reino de Dios. Destrucción y perdición, dice. Se considera que la riqueza es un obstáculo para los que quieren entrar al reino, porque los ricos suelen depositar su confianza en sus riquezas antes que en Dios. Y aquí hemos visto en Timoteo 6:8 que la riqueza tiene la tendencia de alejarnos a Dios cuando dice amamos al dinero. Es decir, que el problema no es el dinero en sí, sino cuando dice amamos el dinero y eso se vuelve ¿qué? Una idolatría. ¿Acaso dice tener dinero es malo? No es malo, pero sí lo es amar el dinero. Tengamos mucho o poco dinero, no es tan importante, dice, como nuestra condición espiritual. Para los judíos, dice aquí, la pobreza o incluso la discapacidad de un hombre se consideraba resultado de un pecado personal. Dice en Juan 9:2-3, cuando vieron a un ciego, los discípulos de Jesús le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? Dice, ¿este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vemos cómo Dios usa, cómo Dios actúa en cada ser humano conforme a sus condiciones. Claro está que tiene un propósito y un plan establecido. Dice, aunque el ser humano generalmente atribuye la pobreza y otras debilidades a algo malo que la persona ha hecho, Dios puede y usa estas circunstancias para llevar a cabo su plan perfecto. Sí quiero que me ayude en Marcos 10:17. Nuestro hermano, a ver si puede, David, que está más acá. Dice Marcos 10:17-22. Es una historia de un joven rico que nos enseña las riquezas, cómo la riqueza puede ser un obstáculo espiritual. Jesús le dijo al joven que vendiera lo que tenía,
que diera dinero a los pobres y que le siguiera. El hombre se fue, dice, triste porque era una persona muy rica. La riqueza del joven en este caso era negativa porque le impedía seguir a Cristo. Amaba más su dinero que a Jesús. Vamos a ver Marcos 10, 17 al 22. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por estas palabras se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Amén. Muchas gracias, hermano David. Aquí leemos el pasaje del joven rico, que Jesús le dio un mandato ese para obedecerle y seguirle, el cual el joven dice se entristeció porque era muy rico, no quiso dejar despojarse de su riqueza. Dice aquí también que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, según Mateo 8:20. Nos indica que también vivía en condición no de rico. Dice Mateo 8:20. Jesús le dijo, vamos a leer del 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quieras que vayas. En el verso 20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y también dice que los discípulos que le seguían dejaban todo lo que tenían para seguir con él, indicándole que Jesús, que con nosotros siempre habrá pobre. Mateo 26:11. Vamos a ver el texto, el 22 dice, en el verso 23, si me lo lee hermano David, ahí mismo que sigue, el 23. Marcos 10:23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Amén. Dice que cuán difícilmente es entrar en el reino de Dios los que tienen riqueza. Pero si leemos más adelante, también dice que para Dios nada es imposible. Hablando de que un rico se salve. Y vamos a ver esto aquí en Mateo 19:26, Lucas 19:1-10, el que ya leímos, Mateo 19 con el rico. Y eso lo acabamos de leer. Y ahora vamos a leer Lucas 19, del 1-10. Un hermano o una hermana que te pueda ayudar, Lucas 19, del 1-10. Pues eran pequeños los hijos. Y corriendo en años subió a un sector para verlo, porque había de pasar cuando Jesús llegó a aquel lugar, tirando hacia arriba, volvió hasta que antes del cielo, hoy es necesario, pero en tu casa. Entonces él descendió a piso y lo destruyó. Al ver esto, todos me encontraban que había entrado a hospedarse en casa del entonces saquearon. Pues el 10 dijo al Señor, la mitad de mi tierra voy a los pobres,
y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar su tiempo. Amén. Gracias, hermana Ana. Aquí vemos, ¿verdad?, una clara diferencia en el actuar de cada personaje, porque los dos dicen que era rico. Vamos a ver un cuadro donde vemos la diferencia. Dice que el joven rico y Zaqueo, dice que los dos eran ricos materialmente hablando. El joven rico dice que guardaba la ley, dice que guardaba todos los mandamientos. Eso se lo dijo a Jesús. Zaqueo, en cambio, dice que incumplía los mandamientos. El joven rico dice que era aceptado por el pueblo judío como bueno. Como era guardador de la ley, dice que era lo llamaban bueno. Y Zaqueo dice que era considerado pecador, ya que murmuraron cuando se le acercó Jesús. Y aquí vemos otra diferencia, la más importante acerca de la riqueza. Dice que el joven rico estaba apegado a su riqueza, mientras que Zaqueo se despojó de sus riquezas y dio a los pobres. El joven rico dice que se fue triste por el mandato que le dijo Jesús. No quiso despojarse, dice, y se fue muy triste porque era rico. Y en cambio Zaqueo remienda, dice, sus errores injustos y es justificado por Jesús cuando le dice que ha llegado salvación a su casa. ¿Y cuál fue justificado por Jesús? Por sus obras, por despojarse de su riqueza, dice, y dar a multiplicados sus errores. No, claramente aquí esta diferencia. Entonces quiere decir que un rico puede ser salvo, claro que sí, puede ser salvo, no es malo tampoco ser rico, ni es malo tampoco ser pobre. Y si acaso es un pecado ser rico, vemos el ejemplo de Zaqueo. Era un hombre rico, pero sus ganancias eran malas vidas. Y su vida se caracterizaba por la codicia. Dice que luego conoció a Jesús, en el relato que hemos leído, Lucas, conoció a Jesús y el Señor cambió su vida. La transformación de Zaqueo afectó todos los aspectos de su vida, incluyendo la forma en que manejaba el dinero. Dice Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Al encontrar la salvación en Cristo, Zaqueo dice también encontró un nuevo propósito para su riqueza. Tenemos algo aquí muy interesante, muy importante también, un propósito para su riqueza. No era pecado para él ser rico, pero habría sido un pecado para él seguir engañando a la gente o utilizar sus riquezas para fines egoístas. Dios da la riqueza a los ricos para que beneficien a otros. Y ahora vemos aquí lo que nos advierte la Biblia, lo que nos advierte Jesús acerca del engaño de las riquezas impide la obediencia. Dice que por lo general los ricos aparecen de manera negativa en la Biblia. Se considera que la riqueza es un obstáculo para que los que quieren entrar al reino de Dios, porque suelen depositar su confianza nada más en su riqueza y no en Dios. Vamos a ver otras dos parábolas acerca de la riqueza. Vamos a leer nada más el verso 22 de Mateo 13, cuando Jesús habla de la parábola del sembrador. Mateo 13, versículo 22, donde dice, habla del sembrador, ¿verdad? Pero en el 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Aquí viene lo interesante, dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Y termina dando la lección, dice, más el que
El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 70, a 60 y a 30 por uno. Y les digo, mirad, en Lucas también dice, en Lucas 12:15, el mismo Jesús dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muy claro aquí nuestro Señor Jesucristo. Y en cual en Lucas 12:16 al 21 refirió otra parábola acerca de la heredad de un hombre rico. Necesito que alguien me ayude con este pasaje. Lucas 12:16 al 21. También le refirió una palabra diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mi fruto. Él dijo, esto, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto de quién será, aquí es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Amén. Gracias, hermano Atelán. Aquí esta parábola fue muy clara también cuando dice que no debemos acumular riquezas cuando esta vida es muy breve, hermanos. Muy breve, así que tenemos que aprovecharla de la mejor manera. Dice, Dios también quiere que disfrutemos de todo lo que nos ha dado, siempre y cuando no permitamos este don se convierta en un Dios, que es la idolatría. Vamos a ver otros ejemplos en la Biblia, en los Salmos y los Proverbios, que hablan del beneficio de la riqueza y de las dificultades de la pobreza, en lo cual la Biblia deja claro que tanto la pobreza como la riqueza son voluntad y la bendición de Dios. Cuando dice que Jesús no tenía donde recostar su cabeza, dice que vivió en una relativa pobreza, era relativo. Salomón fue bendecido con una gran riqueza, ya lo hemos leído también, y el rey David comenzó de forma humilde y terminó con mucha riqueza. Dios le recompensó de esa manera. Los apóstoles siguieron a Cristo hasta llegar a la persecución y el martirio. No se les consideraba ricos, pero usaron todo lo que tenían. ¿Para qué dice? Para compartir con los demás que eran de Cristo. Dice Lucas 18:28. Dice, entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y aquí viene la recompensa, que no es material, sino espiritual. Dice el 29. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en que dice en el siglo venidero la vida eterna. Esto es una bendición espiritual. Mi hermano Jorge. Sí, hermano. El ejemplo que ponía de un rico y saqueo es una gran realidad. Jesucristo, sin complejo, vino a la tierra y murió por los ricos y pobres, negros, blancos, bajos, grandes, sin acepción de personas. Murió en la cruz por todo el mundo. Pero la diferencia que vemos ahí no es cumplir un par de cosas, por ejemplo, y luego esperar. Saqueo se convirtió. El joven rico le faltaba una cosa que hacer y no estaba dispuesto a hacer. ¿Verdad? Eso es un ejemplo entonces para nosotros. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar nosotros? La diferencia también, hoy ha llegado la salvación al tratar, porque estaba dispuesto a qué? A devolver y a cuadruplicar lo que había robado. Entonces, la disposición. Entonces, ¿quién hace la diferencia? Jesús. Cuando se convierte en cuerpo y alma a Jesús, eso es lo que hace la diferencia. Independientemente del dinero, un rico sí puede ser salvo. Si se convierte, ¿verdad? Al Señor. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano Jorge.
Vemos que, sí, vimos que el joven rico dice que cumplía la ley, se puede considerar que no tenía pecado. Y en cambio Saqueo dice que era, que hurtaba. Entonces, vemos aquí que lo eran rico, pero hubo un arrepentimiento y hubo obras, hubo fruto, dando así que se despojó de sus bienes. Dice Lucas 18:28, lo hemos leído, dice Abraham, Génesis 13:2-18. Fue agradecido, dice, y Jehová recompensó su sabiduría. Vemos otro ejemplo del Antiguo, donde Jesús, donde Dios, nuestro Padre Celestial, recompensa mediante bienes materiales, dejando evidencia de su poder, de su grandeza. Génesis 13:2-18. Amén. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro, y volvió para sobornar desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes en su tienda entre Betel y Fai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó a Abraham en el nombre de Jehová. Pero luego que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitase el culto, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar, y hubo contienda entre los pastores de los ganados de Abraham y los pastores de ganados de Lot. Y el cananeo y el ferezeo habitaron en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No, esta es la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó los ojos Lot y vio la llanura del Jordán, que todo era de riego, como un huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová todo y Gomorra. Entonces no escogió para ti toda la llanura del Jordán y voló hacia el oriente, y se apartaron uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo su tienda hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham: después que Lot se apartó de él, alza tus ojos ahora y mira el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti, tu descendencia para siempre, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y su ancho, porque te la daré a ti. Abraham pues removiendo su tienda, y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Dios. Amén. Gracias, hermano Castellano. Vamos a pasar, ¿verdad? Que la importancia de ser obediente a nuestro Señor, de ser agradecido, dice que lo bendijo grandemente. Dice: haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, y si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. El punto de vista humano dice que ve la riqueza como una bendición y la pobreza como una maldición, mas el plan de Dios es mucho mayor y utiliza la riqueza como la pobreza para cumplir su voluntad. Siguiendo más ejemplos, dice la historia del hombre rico y Lázaro, Lucas 16:19, nuestra naturaleza temporal de la riqueza. Sacamos aquí dos grandes lecciones acerca de Lucas 19, 30 al 31. Dice que el hombre rico disfrutó de grandes lujos en vida, en esta vida terrenal, dice, en el ejemplo, pero pasó la eternidad en el infierno a causa de su avaricia y su codicia. En cambio, dice Lázaro, sufrió las indignidades de la pobreza extrema, pero fue consolado en el cielo para siempre. Es lo que nos muestra la historia del hombre rico y Lázaro, en Lucas 16, 19, 31.
Jesús mismo, amados hermanos, dejó su trono en el cielo para tomar la forma humilde de un hombre pobre. Pablo dijo de él en 2 Corintios 8:9, dice aquí en la pantalla: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por vosotros, para que por su pobreza os enriquecierais. Y vemos, ¿verdad?, muy claro, nuestro Señor, dejando su trono de gloria, vino aquí para darnos riqueza espiritual. Como cristianos también llegamos a un punto en que nos preguntamos la siguiente pregunta. Dice, ¿dónde está nuestro corazón? Como dice Lucas 12:34. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Realmente renunciamos a nosotros mismos? Una pregunta que nos hace reflexionar un poco más. La siguiente dice, ¿estamos dando como sacrificio, con sacrificio, como lo hizo la vida pobre, cuando dice que ofrendó lo único que tenía, todo su sustento? Lucas 12:34 dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también, dice, vuestro corazón. Dice que muchas veces la pobreza también no es solamente la voluntad de Dios, sino que es el resultado de ser negligente o perezoso, dice. El resultado de la negligencia y la pereza. La Biblia nos advierte que la pereza nos lleva a la pobreza. Dice Proverbios 24:33. Un poco de sueño, dice, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Dice también en Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Importante esta palabra de ser diligente y negligente, lo contrario. Así como para hacer caso, dice, a los consejos sabios. Es otro resultado de que nos lleva a veces a la pobreza. Dice, no hacer caso a los consejos sabios. Esto se refiere a las palabras. Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Como cristianos sabemos que nuestro trabajo en esta tierra será recompensado por nuestro Señor si perseveramos en ser diligentes. Gálatas 6:9-10 nos dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien. Eso quiere decir que ya lo hemos venido haciendo, perseveramos en estar diligentes. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y dice aquí, mayormente a los de la familia de la fe. Ricos en fe, nos manda a hacer, nos manda a nuestro Señor Jesús a hacer tesoro en el cielo, dice Mateo 6:19-21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amados hermanos, dice que seguir a Jesús es cargar con nuestra cruz, dice Lucas 9:23. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y después hace una pregunta muy interesante en el 25, Lucas 9:25. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo?
Dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde así? ¿Qué provecho es ganar toda la riqueza de este mundo y perder nuestra alma? Dice que esto significa entregarle nuestra vida a Él sin el impedimento de las cosas de este mundo. Corintios también nos dice cómo podemos ser ricos en fe. 1 Corintios 15:58. Nos instruye diciendo, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. También dice Colosenses 3:23-24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor, que dice que vamos a recibir la recompensa de la herencia, porque Cristo, el Señor, servicio. Esto ya sabemos que es una herencia eterna, herencia espiritual y no es terrenal. Como conclusión, hermanos, vamos a ver, dice que Dios puede concedernos tanto riquezas terrenales a su pueblo para que las retribuya como Él quiere. Los cristianos ricos, dice que no tratan, bueno, en los ejemplos anteriores, no trataban el dinero como un ídolo, sino una bendición para los demás, para muchos. Y Santiago 1:27 dice que fundan organizaciones benéficas que contribuyen a ayudar a los huérfanos y a las viudas, dice Santiago 1:27. Si alguien lo tiene, puede ayudar. Santiago 1:27. Lo tengo, hermanos. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Conclusión, hermanos, vemos que no es malo ser pobre, tampoco es malo ser rico. La condición del hombre en este mundo, de acuerdo a sus posesiones, dice que no es tan importante como la vida espiritual. Dice Filipenses 4, para terminar, Filipenses 4:19-20, acerca de lo que estamos aquí en este mundo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones a todos. Concluido, si alguien tiene algún comentario, puede hacer. Hermano Alejandro. Existe mucho pensar, sobre todo viendo a mí mismo, ¿no? Como voy a contar algo, bueno, que en Venezuela, el sueldo de un electricista son 31 euros mensuales. En Madrid son 1.426. Entonces, si usted se pone a pensar un poco, son casi, matemáticamente hablando, si lo multiplicamos por eso, 60 veces más. Y si pensáramos en nuestra riqueza, pues somos obreros aquí en esta iglesia y trabajamos en Madrid, tenemos el sueldo de obreros y todos ganamos eso, 1.200 euros, 1.000 euros, 900, 1.000, pero ahí estamos. Si yo lo comparo con mi país, son 60 veces más. Ahora, somos más ricos de los que trabajamos aquí que en Venezuela. Y muchos se pierden por este sueldo. Yo he visto muchos hermanos en Cristo, ya. He visto amigos, ya lo estoy viendo, que por las riquezas que le ofreció Madrid, ya no se congregan. Las riquezas que le ofreció este sueldo comparado con 30 euros de Venezuela, ya no se congregan, ya no asisten, ya no son sus prioridades las cosas espirituales. El hermano Agustín Afonso me decía que estaba predicando en Canadá, que le ha sido muy difícil en Canadá cuando estuvo de vacaciones, porque allá nadie tiene necesidad de nada, entonces no buscan a Dios. Y en Portugal está pasando casi igual.
Entonces, estos países que tienen tanta comodidad, tanto poder adquisitivo, con respecto a Venezuela, no sé Honduras ni Ecuador, pero en Venezuela el poder adquisitivo son 30 euros en un electricista. Y cuando llegan aquí y te ofrecen más de 1000 euros y ganas eso, quizá te puedes desvanecer y te puedes perder, tan solo con nuestro sueldo. No hay que tener más dinero de lo que tengamos. Quizá Dios nos ha permitido pasar por esa tribulación, a mí, hablando por mí, en Venezuela, para poder tener una cabeza tranquila y discernir y poder administrar esto que me está dando ahora. Porque si no, creo que me hubiera embarrecido y me hubiera perdido al mundo. Es la realidad. Y eso lo estoy viendo hoy. Y lo estoy viendo cada domingo. Como cada domingo han preferido más el trabajo que terminar. Eso es. ¿Alguien más tiene algún comentario? Si no es así, todo de mi parte, que Dios les bendiga grandemente.